Cuando Jesús calmó la tormenta, una lección de fe. ¿Alguna vez has sentido que la vida te sacude como una tormenta inesperada? Todo parece ir bien, pero de repente algo cambia. Problemas, miedo y la sensación de que no puedes controlar lo que está pasando. Hoy quiero contarte una historia que no solo ocurrió en el pasado, sino que tiene un poderoso mensaje para nosotros ahora. Es una historia real, ocurrida en el mar de Galilea. Una tormenta, un pequeño bote, y un milagro que cambió la vida de quienes estuvieron allí. Acompáñame a revivir ese momento y descubrir qué podemos aprender cuando enfrentamos nuestras propias tormentas. Esta es la historia de cómo Jesús calmó la tormenta, un acto que dejó a sus seguidores asombrados y nos recuerda el poder de la fe. El viaje comienza. Había sido un día largo para Jesús. Había enseñado a multitudes, sanado a enfermos y compartido parábolas que dejaban a todos maravillados. Cuando llegó la tarde, Jesús nos dijo, pasemos al otro lado del lago. Estábamos en el mar de Galilea, un lugar hermoso pero también impredecible. Los discípulos comienzan a remar, mientras Jesús se recuesta en la parte trasera del bote, visiblemente agotado. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura por el atardecer, y el agua parecía un espejo. Algunos de nosotros, como Pedro y Santiago, éramos pescadores experimentados. Este era nuestro territorio, y no había razón para preocuparnos. Pero pronto aprenderíamos que nada está completamente bajo nuestro control. La tormenta se desata. Fue entonces cuando sucedió. De la nada, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las olas, al principio pequeñas, se alzaron como si tuvieran vida propia. La tranquilidad desapareció, y con ella nuestra calma. La tormenta había llegado, y no estábamos preparados. Los discípulos luchan para controlar el bote. El viento nos golpeaba como un rugido feroz. Intentábamos remar, pero las olas eran demasiado fuertes. El agua inundaba el bote, y por más que intentáramos sacarla, parecía inútil. Algunos gritaban, otros se aferraban al bote con todas sus fuerzas. Yo podía ver el miedo en sus ojos, y sentía lo mismo en mi interior. Pero Jesús, Él estaba dormido. En medio de la tormenta, mientras nosotros luchábamos por nuestras vidas, Él descansaba. No podía entender cómo podía estar tan tranquilo. ¿No sabía lo que estaba pasando? ¿No le importaba que estuviéramos a punto de hundirnos? Los discípulos intercambiando miradas de desesperación antes de decidir despertar a Jesús. El momento de la fe. Uno de los discípulos sacude a Jesús para despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Jesús se incorpora lentamente, su mirada tranquila contrasta con el pánico de los demás. Lo despertamos con gritos desesperados. Pensamos que tal vez podría ayudarnos a sacar el agua, o que nos diría qué hacer, pero lo que hizo nos dejó sin palabras. Jesús se pone de pie en el bote tambaleante, mirando hacia el cielo y las olas furiosas. ¡Silencio! ¡Cálmate! De inmediato, el viento se detiene y las olas se calman. El mar queda completamente en paz. Con una sola palabra, todo cambió. El viento cesó, las olas desaparecieron, y el mar quedó tan tranquilo como antes de la tormenta. El silencio era ensordecedor, y en ese momento, no sabíamos qué decir. Discípulos mirándose entre sí, incrédulos, mientras Jesús los observa con calma. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Los discípulos, llenos de asombro y reflexión. El mensaje de la tormenta. Los discípulos están en silencio, procesando lo que acaba de ocurrir. Nos quedamos sin palabras. ¿Quién era este hombre, que incluso el viento y el mar le obedecían? Habíamos visto milagros antes, pero esto era diferente. Esto era un poder que no podíamos comprender. Jesús mirando al horizonte, tranquilo y en paz. Jesús nos había enseñado una lección importante, no solo sobre su poder, sino sobre nuestra fe. Habíamos estado con Él, habíamos visto lo que podía hacer, y aún así, en el momento de la tormenta, nuestra primera reacción fue el miedo. ¿Por qué no confiamos en Él desde el principio? Los discípulos conversando entre sí mientras el bote llega a la orilla. Tal vez la tormenta no solo era sobre el viento y las olas, tal vez era sobre nosotros, sobre lo que llevábamos en nuestros corazones. Jesús no solo calmó el mar, también nos mostró que, incluso en nuestras peores tormentas, podemos confiar en Él. Esta historia no es solo un evento del pasado, es una lección para todos nosotros. Las tormentas de la vida pueden ser aterradoras, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros, listo para calmarlas, si tenemos fe en Él. Así que, la próxima vez que te sientas atrapado en una tormenta, recuerda, Él está contigo. Solo necesitas confiar y dejar que Él hable paz a tu corazón, porque con Jesús, incluso las tormentas más fuertes se calman.